to live just to feel you're alive. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. A veces no se trata tanto, o no se trata en exclusiva, del dinero que tienes, sino de lo que eres capaz de hacer con él. La película Moneyball le abrió los ojos a mucha gente sobre cómo se podían maximizar los recursos cuando no eres el más rico del gallinero o incluso cuando eres el más pobre. No es el más pobre HLA, pero tampoco es el más rico. Lo que pasa es que a lo largo de estas 2 temporadas ha sabido gastar muy bien su dinero y hacer un buen trabajo con lo que tenía. El problema es que no siempre se entiende que el dinero que hay es el que hay y que hay muchos equipos que están por encima tuyo y que lo normal es que pierdas más partidos de los que has perdido en los últimos 20 meses. En cualquier caso, el trabajo de HLA no debe verse emborronado porque en los últimos partidos, en las últimas semanas, en el último mes y pico, 2 meses de competición, se haya visto superado por varios equipos. A principio de temporada hubiese parecido normal. Lo que pasa es que, como dice alguno de los tertulianos, acostumbrarse a ganar es muy fácil y luego cuando pierdes todo es un incendio. Pero la cuestión es qué ha hecho HLA a lo largo de esta temporada y qué puede hacer en lo que le queda de curso a los de Pedro Rivero. Vamos a comenzar. Con 2 partidos de la primera fase por disputar y HLA Alicante ya clasificado para la segunda fase entre los mejores, es momento de hacer balance de lo que va de curso. Con la segunda fase a la vuelta de la esquina ya es momento de analizar lo que le espera a HLA en unas semanas y dónde deben estar los de Rivero. Hoy todo el análisis en clave lucentina llega a cargo de Pere Baeza, Jordi Alfonso y Paco Hernáiz. Os digo ya que a última hora se nos ha caído Paco Hernáiz, no os preocupéis, está bien, no se ha hecho nada, está sano, pero no va a estar con nosotros. Los que sí están son Pere Baeza y Jordi Alfonso. Ya saludo a los dos. Pere, Jordi, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, encantado. Vamos a aprovechar esta tertulia, que no ha habido partido este fin de semana, que quedan 2 partidos que son intrascendentes a priori en cuanto a resultado a nivel de clasificación. Eso sí, tiene mucha importancia en otros aspectos que vamos a tratar después, para hacer un poco de repaso de lo que ha pasado hasta ahora y de lo que tiene que pasar en el futuro próximo. Pere, valoración de lo que hemos visto de temporada en HLA. Pues es un temporadón, ¿no? Aunque hayamos perdido algunos partidos últimamente, como bien has dicho, estábamos mal acostumbrados a ganar, ¿no? Todo equipo que está por encima de un 50% de victorias normalmente está haciendo una buena temporada. De hecho, en los 2 grupos, el que está por encima del 50% de victorias, derrotas, se va a meter en la fase de ascenso. Entonces, ganar 11 partidos, perder 5 contra equipos con muchísimo más presupuesto y más asentados en la liga. No hay que olvidar que el HLA es un recién llegado, podríamos decir, a la Leporo. Pues está muy bien, ¿no? Aunque muchas veces, pues sobre todo a la prensa, al aficionado, pues se nos caliente un poco la boca, ¿no? Pidiendo ganar, porque también es un poco culpa de HLA, ¿no? Porque nos había acostumbrado a ganar mucho y no se puede ganar siempre. De hecho, la realidad se parece pues más a lo que estamos viendo los últimos meses, quizá no las últimas semanas, ¿no? En el que se han sucedido varias derrotas, a lo mejor un poco seguidas, pero yo creo que podríamos calificar esta primera vuelta o esta primera fase con un notable alto como mínimo. Jordi, ¿qué te ha parecido esta primera parte de temporada de HLA, a falta de esos 2 partidos que no van a tener mucha trascendencia en la clasificación? Pues estoy muy de acuerdo con Pere. Yo creo que al final lo que destaca de Alicante es una primera fase positiva. Sí que es cierto que se empezó muy bien con esos 9 partidos ganados y que luego la racha ha sido un poco más negativa, pero creo que al final, como bien habéis dicho, pues el resultado global es positivo, porque el equipo
también ha podido evolucionar en base a los errores y creo que eso también va a servir de cara a la segunda fase. Luego hablaremos de los próximos partidos y de cómo se pueden corregir cosas que han pasado en las últimas derrotas. Antes os pregunto, lo más positivo, Pere, de lo que llevamos de temporada, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención para bien de lo que ha hecho HLA en lo que va de curso? Sobre todo, a mí me gusta mucho, bueno, yo siempre he defendido que el HLA es un equipo de autor, ¿no? Se parece mucho a su entrenador, incluso cuando él era jugador, ¿no? Entonces, lo que más me parece importante es la identidad que tiene tan definida el equipo. No es un equipo que lo veas y no sepas que no sabes a qué va a jugar, ¿no? Y que juegan pues, un poco a ver qué sale. HLA es un equipo que lucha por imponer su ritmo del partido desde el principio y en muchas ocasiones lo ha conseguido, ¿no? Y eso es en base a lo competitivo que es tanto el entrenador como el equipo. Jordi, ¿qué destacas de HLA en este primer tramo? Pues aquí tengo que decir que vuelvo a coincidir con Pere. Yo creo que al final la competitividad que ha transmitido Alicante en todo momento y el hecho de tener dos marchas cuando el equipo ha estado bien, ya que Pedro Llompart nos da un juego más calmado, más cerebral, y Justin Peach puede revolucionar partidos y trabajar en esos momentos de intensidad. Creo que al final Alicante ha sabido jugar con un estilo propio, pero que también es capaz de adaptarse o poder cambiar marchas durante el partido, y ahí es donde los equipos rivales, cuando Alicante ha estado bien, pues más lo han notado. Y también, por hablar de algún nombre propio, yo creo que la lucha que han conseguido transmitir jugadores como Jorge Bilbao o como Galán en muchos partidos, que también forman parte de lo que es este equipo, ¿no? Ese trabajo sucio, ese miedo, ese no miedo a coger y a lanzarse por un balón dividido o hacer intangibles que al final aportan mucho más al equipo de lo que dicen los números, de lo que dicen los resultados. Jordi, me quedo contigo. ¿Qué es lo que menos te ha gustado o lo que dices, aquí se puede mejorar un poquito? Yo creo que en cierta medida la irregularidad de algunos jugadores, que en cierta medida se ha compensado por la profundidad de plantilla que tiene HL Alicante, ya que pues la rotación permite conseguir un nivel mínimo en los quintetos bastante alto. Pero sí que es cierto que cuando han llegado las derrotas, esa irregularidad de algunos jugadores que a lo mejor no han brillado tanto como solían hacer, pues algunos momentos a los que a lo mejor Pedro Llompart ha estado un poco más dubitativo, o que jugadores como Edu Martínez, que cuando aparece está muy bien y otras veces no ha aparecido tanto. Entonces, esa pequeña irregularidad yo creo que le ha pesado un poco en partidos más apretados, o que tenía que ir por detrás en el marcador y remontar, y creo que eso al final sí que ha pasado factura. Pere. Pues yo creo que quizá, yo lo dije en el último debate y creo que lo he dicho en alguna retransmisión o en algún otro debate, yo a este equipo le pediría para la segunda vuelta, que vamos a jugar contra los morlacos, ¿no? Contra los grandes cocos de la competición, pues quizá un poco más de protagonismo en algunos momentos a los tiradores, ¿no? Más tiros, buscar jugadas para crear tiros liberados en catch and shot, como se dice en inglés, es decir, de parados y recibir, ¿no? Juego para los tiradores, ¿no? Para que Rafa Huertas, Martínez, Juroski tengan tiros un poquito más cómodos, ¿no? Basamos mucho el juego en el pick and roll y quizá a lo mejor, pues, un poquito más, no digo que no lo hagan, ¿no? Pero quizá un poquito más, ¿no? Porque muchas veces al jugar tanto pick and roll, pues Jordi el otro día nos dio una lección sobre spacing y sobre el espacio en la zona, ¿no? Que se necesita tanto para penetrar como para que continúen nuestros jugadores. Muchas veces el jugar el pick and roll con jugadas para tus jugadores exteriores, con carretones o con otro tipo de jugadas, abre mucho las defensas, ¿no? Y hay jugadores que yo creo que podrían dar mucho más. Entre ellos, por ejemplo, Rafa Huertas, que es un tirador nato, o Martínez, que está tirando a un nivel excepcional. Incluso a lo mejor se podría recuperar un poco a Juroski, ¿no? Porque con tiros cómodos para él, yo creo que es su hábitat natural y que él ahí es donde se puede sentir más cómodo. Nombras a Juroski y la verdad es que Jordi y yo ya habíamos hablado varias veces de qué pasa con Stoyan, que era ese jugador que tanto nos apetecía ver en Alicante y que después del COVID
no ha acabado de entrar en calor. Jordi, si esperamos más de Giurowski, ya no en cuanto al volumen de anotación, sino al momento en el que él puede tomar esas responsabilidades, el acierto, el ser una piedra angular ofensivamente cuando el partido se pone caliente. Sí, al final Giurowski es un jugador que mentalmente, o sea, su mentalidad influye mucho en el juego. Cuando lo hemos visto bien y motivado es capaz de influir en ambos lados de la pista, pero cuando se frustra, incluso Pedro Rivero alguna vez le ha tenido que castigar, entre comillas, jugando a lo mejor solo la primera parte y ya luego no apareciendo en lo que resta de partido, o a lo mejor pues momentos en los que no acababa de jugar saliendo muy rápidamente. Yo creo que una de las claves por las que Giurowski no acaba de rendir es porque también tiene un rol diferente a lo que estaba haciendo en Francia. Él cuando jugaba en segunda francesa, 6 de cada 10 tiros eran lanzamientos en catch and shoot, como decía Pere. Son tiros más estáticos en los que él no tenía que moverse tanto, sino esperar y recibir. En cambio en Alicante esta cifra ha bajado hasta el 3 de cada 10, es decir, casi la mitad de los tiros que hacía antes en catch and shoot ahora ya no los hace. Y se está involucrando más en cuestiones pues intangibles, de dinamizar. Por eso muchas veces lo estamos viendo jugar situaciones de mano a mano en las que recibe un base para aprovechar esa velocidad con la que recibe y poder atacar el aro o penetrar y disrumpir en la zona, o también situaciones de pick and pop a las que él no está muy acostumbrado y esos lanzamientos en movimiento pues le cuestan un poco más. Entonces yo creo que ese cambio de rol y también el hecho de una rotación que es bastante fuerte en el 3-4, ahora con la llegada de Noah Allen, que también va a querer competir, con Edu Martínez pudiendo jugar de 4, con Galán pudiendo jugar de 4, son muchas piezas que a nivel mental también le ejercen cierta presión y va a tener que saber convivir con ello e intentar ganárselo como el resto de jugadores. Os pregunto a los dos, empiezo por Pere, porque ya que estamos hablando de Stoyan y que yo quiero hablar de qué se puede hacer en estos dos partidos, que a nivel de clasificación no tienen mucho sentido, pero sí a nivel de lo que puede conseguir Pedro Rivero de sus jugadores, con Stoyan Giurowski, cambiar el juego para darle más balones en catch and shot, como decís, que él se sienta más cómodo, o que él pueda ir adaptándose a un juego diferente y a hacer más cosas, porque al final la calidad la tiene. Pere. Yo creo que lo que habría que hacer es buscar jugadas para él. Y luego ya que crezca una vez... A ver, la confianza es algo muy importante, ¿no? Un jugador que está con confianza, un entrenador le puede pedir casi lo que quiera y lo va a conseguir. Un jugador que no tiene confianza es más complicado, ¿no? Porque el aro se cierra, ya no lo ves todo tan claro y como bien ha dicho Jordi, pues Rivero, el jugador se frustra y el Rivero a veces lo ha tenido incluso que castigar con banquillo, ¿no? Entonces yo creo que sería recuperar la autoestima y la autoestima pasa por hacer un par de partidos metiendo 20 puntos. Y para que eso pase, sin duda tiene que ser el guy to go, ¿no? El hombre en ataque, ¿no? El chico al que busquen todos para que anote y sobre todo, pues sí, buscar esos tipos de jugadas para jugadores para que a pies juntos puedan anotar y que a partir de ahí vayan creciendo. No es muy importante en un jugador de las características de Giurowski, que es un anotador puro, porque Giurowski no mide 2,16, ni pesa 150 kilos, ni salta 125 centímetros en el salto vertical, pero es un jugador que en cambio que tiene muy buena mano, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que potenciar son las cosas buenas, las cualidades buenas del jugador para que crezca y una vez haya crecido entonces pedirle más cosas. Jordi, tiene muy definido lo que quiere Pedro Rivero. ¿Lo ves adaptándose a lo que necesita Stoyan Giurowski para renacer un poco, si me permitís la expresión, o lo ves intentando meter en su dinámica de lo que él quiere a Giurowski, porque tarde o temprano lo va a querer meter en su dinámica, como es lógico por otra parte, por parte del entrenador? Yo creo que es un poco de cada, porque al final todo entrenador intenta adaptarse un poco a las potencialidades del jugador, porque al final si Giurowski ha llegado a Alicante es porque también el equipo buscaba ese perfil de 4 abierto. La cuestión es que en esta primera fase también él ha estado ausente durante varios partidos y eso influye, queramos o no, a la hora de generar dinámicas. Entonces él va a tener que trabajar para adaptarse a ese estilo más en movimiento, el tener que aportar en cosas que no son solo anotación, pero también Rivero va a tener que
adaptar un poco tanto las zonas de influencia en las que está jugando, porque sí que es cierto que Jurovski muchas veces se posiciona en las esquinas y no siempre rinde bien ahí, sino que se encuentra más cómodo en la zona central. Y también va a tener que adaptar pues un poco eso, el esquema a que Jurovski se sienta más cómodo y más integrado. Entonces ambas partes van a tener que trabajar para ello, y no dudo que va a pasar, porque al final Pedro Rivero es un entrenador que va adaptándose muy bien a sus jugadores y va integrándolos muy bien en el sistema. No tengo dudas de que puede acabar funcionando. La cuestión será seguir trabajando en ello y ver qué acaba pasando. Es, Jordi, una de las cosas que tiene que ver Rivero en estos partidos, que supongo que también estará buscando soluciones a ciertos atascos ofensivos que ha tenido el equipo en determinados momentos. No sé si estos 2 partidos son los ideales para empezar a probar cosas diferentes y tener un abanico más amplio de cara a una segunda fase en la que va a haber palos. Yo creo que es el momento perfecto. Al final, los dos equipos, como bien comentas, no van a estar en la fase de ascenso y puedes probar más cosas. No quiere decir que no vayas a afrontarlo de una manera competitiva intentando ganar, porque al final también es muy importante de cara a recuperar esa dinámica positiva, esa confianza, y poder llegar al inicio de la segunda fase con buenas sensaciones. Entonces yo creo que el trabajo de Pedro Rivero y los suyos va a ser principalmente ajustar rotaciones, probar nuevos esquemas con situaciones que hayan podido pulir durante el inicio de temporada y en esta mala racha de los partidos que hemos tenido con esos 4 o 5 partidos perdidos. Entonces yo creo que va a ser positivo de cara a hacer pruebas, a experimentar, pero siempre con la mentalidad puesta en la victoria. Y luego también creo que debería ser un momento para que esos jugadores que no han podido jugar tanto también tengan su etapa o su oportunidad para hacerlo, porque también eso, como decíais, va a influir mucho en la moral de los jugadores, y creo que ahora es el momento perfecto para que tengan esos minutos de juego. Es que, Pere, cuando tienes un déficit en alguna situación concreta de juego, de rotación o del esquema, tener 2 partidos comodín es algo que no pasa casi nunca. Es decir, que esto es un regalo. Más allá de que tengas que mantener la competitividad, como decía Jordi, que está claro que lo que no puedes es ir a jugar contra Murcia y perder de 20. Ojo con eso, ¿no? Yo creo que en España estamos acostumbrados, si miramos nuestras selecciones nacionales, tanto la de básquet como la de fútbol, a que hagan a veces en esos campeonatos del mundo europeos fases iniciales brillantes y luego en cuartos a casa, ¿no? Quiero decir, hay veces que no sabes si es mejor llevar el equipo tensionado hasta el último momento, que llegan todos los jugadores, el equipo llega al 100%, llega tensionado, o que haya un par de partidos en que se puedan relajar. Eso, hasta que no lo ves a toro pasado, nunca sabes muy bien cómo. Es como abrir un huevo, ¿no? Hasta que no lo abres no sabes lo que va a salir, ¿no? Entonces, es un momento bueno, es un momento en el que el equipo puede probar cosas. Como dice Jordi, no hay que perder la tensión, o sea, no se pueden dar los partidos por perdidos, no se puede llegar a jugar con los juveniles, por ejemplo, y perder los partidos porque sí, porque además urge recuperar una dinámica ganadora, ¿no? Es más fácil ganar cuando llevas el viento de cola que cuando sopla el viento de cara. Entonces, por eso se vio la racha de tantos partidos ganados del HLA, que como iba en el viento de cola, salían muchas cosas que ahora en estos últimos partidos no han salido con tanta fluidez. Entonces, puede ser, ojo con esto, porque puede ser un arma de doble filo, aunque la situación es buena, da tiempo a mejorar cosas, a mejorar algunos pequeños detalles. Tampoco creo yo que Rivero vaya a tocar muchas cosas, porque lo que va bien normalmente no se toca mucho. Y sí, ¿no? Es un momento pues para recuperar a Jurovski, para darle minutos a Allen, y a mí me gustaría, que me está gustando mucho, y me parece un momento para proyectar su buen momento, es Martínez, ¿no? Ese momento que está teniendo de darle ahora minutos y darle galones, ¿no? Porque además tiene un perfil muy diferencial, y ante la ausencia de Jurovski, los buenos de minutos de Martínez cotizan mucho. Jordi, ¿has podido ver mucho del otro grupo? Lo digo porque siempre tenemos la sensación, pasó con la Alep Plata también, de que cuidado porque el otro grupo es la bomba, y luego realmente el otro grupo no fue para tanto, aunque ahora sí da la sensación de que hay mucho peso pesado en ese otro grupo con el que se va a cruzar ahora HLA. Sí, la verdad es que a priori cuando empezó la temporada todo el mundo decía que era el grupo más fuerte, y yo creo que la mentalidad
a lo largo de la temporada, yo creo que se ha ido emparejando un poco, ¿no? Y ya no se ve ese grupo como tan amenazante, sino que tiene muy buenos equipos con los que habrá que competir, pero es que también este grupo ha tenido buenos equipos que han sabido plantar cara en situaciones difíciles, y yo creo que al final es cierto que Leima Coruña y Breogán son dos de los grandes favoritos para el ascenso, pero que Alicante perfectamente puede mantener una racha, vamos a decir un rendimiento similar al de esta primera fase. Yo diría que el objetivo sí o sí está cumplido, porque se ha mantenido el equipo una vez más, está en fase de luchar por los playoffs. Dentro de esta segunda fase yo diría que el objetivo debe ser entrar en playoff, y si puede ser dentro del top 5 sería ideal, pero tampoco debe ser una exigencia absoluta, sino que se debe competir por ello para seguir creciendo, pues, de forma natural, que al final el equipo no deja de estar en esa fase de crecimiento constante. Hace mucho hincapié, Pere, el club, lo decía Jordi, pero también el club en lo de crecer de una forma natural. Si intentas andar antes de gatear, probablemente te tenga que cambiar los dientes. HLA en ese aspecto lo lleva con más calma incluso que los que estamos fuera del club, el famoso entorno. ¿Es momento para empezar a ver cosas ya de cara al futuro, sabiendo que el ascenso está carísimo? Que, oye, si asciendes estupendo, pero que lo normal es que el año que viene sigas estando en Leboro y puedas dar un pasito más. Yo creo que la directiva actual de HLA hace muy bien en querer ir con pies de plomo. En Alicante estamos muy acostumbrados a generar gigantes con pies de barro. El otro día hablábamos un poco del Hércules, del equipo de fútbol, pero yo también estaba pensando de etapas anteriores del Lucentum con anteriores directivas en las que jugábamos ACB 1 año, 2 años, se hacían grandes desembolsos y que luego todo el mundo sabe cómo terminó, con refundación del club, etc. No voy a descubrir yo ahora nada, ¿no? Entonces sí que lo bueno es sentar las bases, unas buenas bases sobre las que tengas una estructura de club lo suficientemente potente para poder permanecer en ACB o estar subiendo y bajando desde el Leboro a ACB hasta que te asientes. Las prisas no son buenas consejeras en esto y de nada serviría, o de poco serviría, porque ya te hemos tenido muchos ejemplos, subir a ACB, hipotecar al club y luego cuando baje al Leboro o por desgracia al Le Plata, que tenga que desaparecer porque no pueden hacer frente a sus acreedores, no pueden pagar nóminas de jugadores, etc. Y esa es una película que yo creo que en Alicante ya la sabemos y parece que la directiva actual está vacunada contra ella, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí que es el momento de, paso a paso, piano a piano, seguir construyendo esa estructura que llevan varios años formando para conseguir un club, no un primer equipo potente, sino conseguir un club muy potente, ¿no? Un club que tenga una estructura que permita al HLA permanecer en la élite del baloncesto español durante muchos años. Yo voy a contar una anécdota con Pere. Yo no sé si Pere se acordará, en aquel playoff con Canoe, que Pere estuvo viendo el partido, lo recuerdo, que sí, discutiendo sobre si HLA estaba preparado o no para dar el salto, me decía, a mí me parece que le falta maduración a este club, más allá de que, oye, si sube ha subido, pero que le falta estructura, y siempre hace hincapié en esa estructura como estaba haciendo ahora, es decir, que hay que ir poquito a poco. Jordi, esto sí que lo lleva muy bien esta directiva. Si hubieran subido contra Canoe, pues oye, estupendo, llevabas 4 años en el Plata y ya era un paso que tenías que dar, pero no se vuelven locos, tienen muy claro lo que quieren. Sí, yo creo que al final el tener un plan a medio o largo plazo es muy importante y que muchas veces el hecho de tener éxito a corto plazo hace que se opaque un poco o que se intente acelerar todo y al final yo creo que la directiva en todo momento ha sido muy precavida, ha intentado calmar las aguas cuando parecía que pues, todo el mundo intentaba el año pasado, no, pues si se puede subir de la manera que sea, pues se intenta. El equipo en todo momento, Tony Gallego al final lo que intentó hacer es transmitir que el equipo quería competir, que si era posible jugar, pues ¿por qué no? Al final lo que tú decías, si nos encontramos con la posibilidad de ascender, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Pero siempre con la paciencia y la calma para poder construir las bases
y que el castillo no se acabe cayendo, porque hemos visto muchos ejemplos, como bien decía Pere, de equipos que intentan subir, acaban bajando y esa irregularidad acaba con muy malos resultados. Y yo creo y espero que HLA pues no haga este tipo de... Pues, o que no se plantee este tipo de situaciones, sino que vaya creciendo de forma natural, que creo que también no solo es que crezca el primer equipo, sino que haya una estructura de cantera que permita atraer talentos, que eso también a nivel económico influye, que el equipo aún así crezca económicamente, que es también muy importante, incluso que el propio equipo crezca con los aficionados, con el entrenador, porque todavía es una estructura joven y le falta, como bien decís, madurar y seguir creciendo para ser lo que realmente quiere ser. Jordi, Pere, que se nos pasa el tiempo volando hablando de baloncesto, nos tenemos que marchar. Quiero agradeceros a los dos que hayáis estado aquí hablando de lo que ha pasado y lo que está por venir, y seguimos hablando de baloncesto aquí en Sport Alacantí. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana más Sport Alacantí, mañana una invitada que se dedica al mountain bike y que quiero que conozcáis, entre otras cosas. Eso será mañana. Sed felices, buenas noches. To live, just to feel you're alive.